¿Alguna vez has pasado junto a un coche en un estacionamiento y no has pensado absolutamente nada al respecto? Ni bueno, ni malo, simplemente invisible. Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que algunos de los autos más olvidables jamás fabricados eran en realidad obras maestras de ingeniería escondidas a plena vista? Autos que resolvieron problemas que nadie más podía descifrar, introdujeron tecnología años antes de su tiempo o brindaron un rendimiento que avergonzaría a autos deportivos que costaban 3 veces más. Hoy contamos 10 coches ignorados que en realidad fueron brillantes. Máquinas que merecían ovaciones de pie, pero que en cambio recibieron encogimientos de hombros. Y créeme, el número 1 de esta lista te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la grandeza automotriz. Pulsa el botón me gusta si alguna vez tuviste un coche subestimado. Suscríbete para conocer más joyas ocultas del mundo del automóvil y sumerjámonos en la brillantez más olvidada de la historia del automóvil. Número 10. Serie Saturno en 1991 a 2002. Imagínese esto. Es el año 1990. General Motors está perdiendo cuota de mercado ante las importaciones japonesas. ¿Su solución? Crear una empresa automovilística totalmente nueva desde cero. No solo un nuevo modelo, sino una empresa completamente nueva con sus propias fábricas, sus propios concesionarios, su propia cultura. Eso es una locura. Y eso es exactamente lo que hicieron con Saturno. La Serie S no era un coche compacto más. Fue una reinvención completa de cómo se podían construir los automóviles estadounidenses. Los paneles de la carrocería, polímero resistente a abolladuras. Literalmente, podrías llevar un carrito de compras hasta la puerta y este rebotaría de inmediato. Sin daños en la pintura, sin facturas de reparación, nada. Los padres de hijos adolescentes celebraban en silencio este milagro de la ingeniería. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Saturn construyó estos automóviles en Spring Hill, Tennessee, en lo que posiblemente era la fábrica de automóviles más avanzada de Estados Unidos en ese momento. Fueron pioneros en una relación de colaboración con la UAW que otros fabricantes estudiaron durante décadas. Los trabajadores podrían detener la línea si detectaran problemas de calidad. Imagínese eso en una gran planta de 3 en 1991. Los motores no eran nada especial en el papel, solo 4 cilindros de 1,9 L que generaban entre 85 y 124 caballos de fuerza, pero eran casi indestructibles. Estas cosas funcionarían para siempre con un mantenimiento básico. Algunos propietarios informaron 300.000, incluso 400.000 millas en el motor original. Las transmisiones manuales eran igualmente a prueba de balas y las versiones con doble árbol de levas realmente podían moverse. Pasar de 0 a 60 en unos 8 segundos en 1991 era realmente rápido para un coche asequible. Pero la verdadera innovación de Saturno fue la experiencia de compra. Sin regateos en los precios, concesionarios amigables que no parecían lotes de autos usados. Organizaron barbacoas para los propietarios y crearon una especie de culto de seguidores. La gente conducía cientos de kilómetros para asistir a los eventos de bienvenida de Saturno en la fábrica. ¿Cuándo fue la última vez que los propietarios de un Toyota Corolla hicieron eso? La serie se vendió más de 2 millones de unidades, demostró que los fabricantes estadounidenses podían construir automóviles pequeños confiables y revolucionó por completo la venta minorista de automóviles. Sin embargo, hoy en día la mayoría de la gente apenas recuerda que existieron. GM mató a Saturn en 2010, y con él murió uno de los experimentos más innovadores en la historia automotriz estadounidense. Número 9, Renault Belle Satis, 2002-2009. Los franceses siempre han hecho las cosas de manera diferente. Aunque los sedanes de lujo alemanes parecen haber sido diseñados con una regla, Renault decidió construir algo que pareciera venir de otro planeta. El Belle Satis fue su buque insignia, su respuesta al BMW Serie 7, excepto que no se parecía en nada a ningún automóvil de lujo anterior o posterior. Era alto, muy alto, como una minivan de las que iban a la escuela de perfeccionamiento. Las proporciones eran todas erróneas según los estándares convencionales. Y es exactamente por eso que fue brillante.
Entras y lo entiendes inmediatamente. El interior fue una obra maestra del pensamiento de diseño francés. Sillas que pertenecían a un apartamento parisino, un tablero que se curvaba a tu alrededor como la arquitectura y el espacio modernos. Dios mío, el espacio. Los pasajeros traseros tenían más espacio que en un Mercedes de distancia entre ejes larga. Los asientos se pueden reclinar, en realidad se reclinan como los asientos de clase ejecutiva de los aviones. En 2002, nadie hacía esto en un sedán. La tecnología estaba realmente adelantada a su tiempo. Entrada y arranque sin llave cuando la mayoría de los coches de lujo todavía utilizan llaves tradicionales. Un sistema de aparcamiento que literalmente podría estacionarse solo. Y esto fue en 2002. Recuerde, faros adaptativos, monitoreo de presión de neumáticos, control de estabilidad que realmente funcionaba. El quinto 6 de 3,5L provenía de Nissan, socio de la alianza Renault, y era suave como la seda, lo suficientemente potente como para avergonzar a los sedanes alemanes en los semáforos y, al mismo tiempo, envolverte en el lujo francés. Pero el problema es que era demasiado diferente. Los compradores de coches de lujo son conservadores. Quieren integrarse en el club de campo, no destacarse. Belka destacó como una supermodelo en un seminario fiscal. Las ventas fueron desastrosas. Renault lo retiró de la mayoría de los mercados después de solo unos años. Hoy en día, puedes comprar uno usado por el precio de una bicicleta decente, lo cual es una locura porque estás adquiriendo un auto de lujo genuinamente innovador que se atrevió a reimaginar lo que el lujo podría ser. Fracasó comercialmente, pero como pieza de arte automovilístico, como demostración de pensar de manera diferente, fue brillante. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ello. Aquellos que normalmente se burlan de su aspecto desgarbado, se pierden completamente el punto. Número 8. Coches de plataforma Chrysler LH, 1993 a 2004. En 1993, Chrysler estaba básicamente en quiebra. Ya los habían rescatado una vez. Todos esperaban que jugaran a lo seguro y construyeran coches aburridos que no ofendieran a nadie. En su lugar, presentaron la plataforma LH, el Dodge Intrepid, el Chrysler Concorde y el Eagle Vision. No eran solo coches nuevos. Fueron una completa revolución en el diseño de los sedanes americanos. Arquitectura de cabina adelantada, lo llamaron. Suena aburrido. No lo fue. Imagínese todos los sedanes estadounidenses anteriores a 1993, capó largo, habitáculo corto y desplazado hacia atrás y una pésima eficiencia del espacio. Los ingenieros de Chrysler literalmente invirtieron esta fórmula. Empujaron las ruedas hacia las esquinas, movieron el compartimiento de pasajeros hacia adelante y crearon más espacio interior que los sedanes, una clase de tamaño mayor. El Intrepid tenía más espacio para las piernas en la parte trasera que un BMW Serie 7. Piénsalo. Un Dodge convencional que iguala el espacio del sedán de lujo insignia de Alemania. Pero no era solo el embalaje. Estos coches introdujeron tecnologías que no se generalizarían hasta una década después. Los motores estaban montados longitudinalmente, pero accionaban las ruedas delanteras. Inusual pero brillante para la distribución del peso. La suspensión tenía un sofisticado diseño multibrazo que proporcionaba una calidad de conducción comparable a la de las marcas de lujo. Incluso fueron pioneros en cosas como el control automático de la temperatura y los asientos para niños integrados. En 1993, cuando la mayoría de los automóviles estadounidenses todavía tenían asientos corridos y radios AM/FM, la segunda generación, lanzada en 1998, fue aún más radical. El Chrysler 300 SM parecía salido de un salón del automóvil europeo. El Dodge Intrepid RT tenía un V6 de 3,5L que podía avergonzar a los Muscle Cars V8. Estos no eran solo transporte. Eran coches realmente apasionantes y que además eran prácticos. La dirección automática, un sistema primitivo de control de estabilidad, debutó en estos coches antes de que Mercedes lo convirtiera en estándar. Aún así, hoy en día, están olvidados. Los ves de vez en cuando,
generalmente golpeados hasta el infierno, y no valen prácticamente nada. La gente no se da cuenta de que estos coches salvaron a Chrysler. Literalmente salvó la empresa. Demostraron que los fabricantes estadounidenses podían superar en innovación a cualquiera cuando lo intentaban. Mercedes-Benz quedó tan impresionado que compró Chrysler en gran parte por la destreza en ingeniería mostrada en los autos LH, pero luego los descartó rápidamente porque eran demasiado buenos. Hicieron que los sedanes Mercedes parecieran anticuados, como lo eran en 1998. La plataforma LH vendió millones, influyó en todos los grandes sedanes que vinieron después y desapareció de la memoria pública como si nunca hubiera existido. Número 7. Mazda 929. 1988 a 1995. Antes de que existiera Lexus, antes incluso de que se anunciara Infiniti, Mazda ya estaba construyendo un sedán de lujo de clase mundial. El 929 fue su gran proyecto. Un automóvil de lujo con tracción trasera, motor V6, que podría competir con BMW y Mercedes. Y por un breve momento, a principios de los años 1990, realmente lo hizo. Pero nadie lo recuerda porque Mazda no tenía ni la menor idea de cómo comercializarlo. La última generación del 929, lanzada en 1992, fue una revolución tecnológica de D-Force. Tenía dirección en las 4 ruedas. No se trata del terrible sistema que utilizó Honda, sino de una configuración sofisticada que realmente funcionó. A bajas velocidades, las ruedas traseras giraban en sentido opuesto a las delanteras para lograr giros más cerrados. A altas velocidades, giraban en la misma dirección para lograr estabilidad. Transformó el manejo. Este gran sedán de lujo podía bailar en las curvas como un coche deportivo. El interior era precioso. Madera real, cuero suave, un sistema de ventilación opcional alimentado por energía solar que mantenía el auto fresco cuando estaba estacionado. En 1992, ofrecieron un sistema de audio Bose que sonaría impresionante aún hoy. El quinto 6 de 3.0L era suave como una joya y lo suficientemente potente como para avergonzar a los BMW contemporáneos. La calidad de construcción fue excepcional. Estos coches fueron acabados a mano en Japón con una atención al detalle que rivalizaba con cualquier modelo fabricado en Alemania. Pero Mazda lo comercializó terriblemente. Lo vendieron a través del mismo concesionario que ofrecía protegidos de $12,000. Los compradores de automóviles de lujo entraron, vieron automóviles económicos en la sala de exposición y salieron inmediatamente. Lexus e Infiniti se lanzaron con concesionarios dedicados y campañas de marketing masivas. Mazda solo esperaba que la gente se diera cuenta de lo bueno que era el 929. No lo hicieron. Las ventas fueron patéticas. Mazda lo mató en 1995 y no ha intentado fabricar un sedán de lujo desde entonces. Aquí está la tragedia. El 929 fue brillante. Fue pionera en tecnologías que no se generalizarían hasta una década después. Demostró que los fabricantes japoneses podían construir automóviles de lujo que igualaban a cualquier modelo europeo. Lexus se lleva todo el crédito por revolucionar los coches de lujo, pero Mazda lo hizo primero. Simplemente lo hicieron tan silenciosamente que nadie se dio cuenta. Hoy en día, encontrar un 1929 es casi imposible. Los pocos que sobreviven suelen quedar olvidados en garajes que casi no valen nada, lo cual es una locura teniendo en cuenta lo que representaban. Mazda en su máximo apogeo como ingeniero, fabricando coches que eran realmente mejores que los BMW que costaban el doble. Número 6. Mercury Marauder 2003-2004. Ford tuvo un problema en 2003. Simplemente descontinuaron el estilo de carrocería Crown Victoria Police Interceptors, pero tenían un almacén lleno de piezas policiales de alto rendimiento, motores, transmisiones y suspensiones. ¿Qué haces con todo ese hardware? Si eres Ford, creas uno de los sedanes de alto rendimiento más improbables jamás construidos, el Mercury Marauder. Un sedán musculoso de 300 caballos de fuerza que nadie pidió, nadie esperaba y casi nadie compró, lo cual es una pena porque en secreto era brillante.
Comience con un Mercury Grand Marquis. Ya es un buen automóvil, confiable, cómodo, con una construcción de carrocería sobre bastidor que podría soportar un uso severo. Ahora coloque el quinto 8 de 4.6L completamente de aluminio del Mustang Mach-1. Agregue la transmisión de servicio pesado de Police Interceptors. Actualice la suspensión con barras estabilizadoras más gruesas y amortiguadores de alto rendimiento. Píntalo todo de negro. Añade ruedas de 18 pulgadas. De repente, el Mercury del abuelo podía competir con los BMW. El merodeador no solo era rápido en línea recta. Se manejó. La suspensión mejorada transformó a los flotantes GR Mares en algo que realmente podía tomar curvas. La dirección todavía estaba entumecida. Todavía era un producto Ford del año 2003, pero el chasis era sorprendentemente capaz. Y como era una carrocería sobre bastidor, era prácticamente indestructible. Estas cosas podrían recibir un castigo que destruiría los sedanes monocasco de alto rendimiento. En su interior todo era de cuero negro y fibra de carbono sintética. Quizás sea de mal gusto, pero funcionó. Los asientos realmente brindaban apoyo. Los indicadores eran de color blanco y realmente parecían deportivos. Incluso tenía una palanca de cambios en el piso en lugar de la palanca de cambios en la columna del Grand Marquis normal. Pequeños detalles, pero transformaron al personaje por completo. Esto se sentía especial, diferente, malo. Ford construyó solo 11.052 Marauders en 2 años. No pudieron regalarlos. Los concesionarios de Mercury no tenían idea de cómo vender un sedán de alto rendimiento. La gente que quería sedanes rápidos compraba BMW o Pontiac supercargados. Los compradores tradicionales de Mercury querían pintura beige y asientos tipo banco. El merodeador se quedó en el olvido. Están empezando a volverse coleccionables. La gente finalmente se está dando cuenta de lo que construyó Ford. Un auténtico sedán americano potente, con una fiabilidad a toda prueba y una capacidad sorprendente. Era un Crown Vic que podía avergonzar a los Mustangs. Un durmiente en el sentido más estricto y casi nadie sabe que existe. Número 5, Saab 9A51997-2011. Saab siempre fue diferente. Mientras BMW y Mercedes construían coches para banqueros, Saab construía coches para arquitectos, profesores, gente que pensaba diferente. El 9To5 fue su obra maestra, un sedán de lujo que priorizaba la seguridad y la inteligencia por encima del estilo llamativo y los grandes motores. Fue brillante en formas que solo se hicieron evidentes después de vivirlo, lo que probablemente explica por qué fracasó en un mercado obsesionado con las primeras impresiones. La tecnología de seguridad fue realmente innovadora. Saab fue pionero en el uso de reposacabezas activos que se mueven hacia adelante en colisiones traseras para evitar el latigazo cervical. Funcionaron tan bien que las compañías de seguros ofrecieron descuentos a 95 propietarios. La estructura fue construida según los estándares aeronáuticos. La herencia aeroespacial de Saab se hace presente. Estos coches podrían resistir impactos que destrozarían a otros sedanes de lujo y protegerían completamente a sus ocupantes. Pero el verdadero genio estaba en los detalles. El interruptor de encendido estaba en la consola central. Era extraño hasta que te diste cuenta de que prevenía lesiones de rodilla en choques frontales. El portavasos emergió del tablero como si fuera sacado de una nave espacial. El modo de panel nocturno desactiva todos los indicadores excepto los esenciales para reducir la fatiga visual durante la conducción nocturna. Los asientos fueron desarrollados con cirujanos ortopédicos y se mantuvieron cómodos después de viajes de 8 horas. Cada detalle fue pensado obsesivamente. Los motores turboalimentados eran brillantes. No solo potente, sino eficiente. El motor turbo de 4 cilindros y 2,3L podría ofrecer potencia V6 con el consumo de combustible de un 4 cilindros. Los preparadores descubrieron que estos motores podían soportar aumentos masivos de potencia con modificaciones mínimas. 300, 400, incluso 500 caballos de fuerza en un 4 cilindros. A finales de la década de 1990,
Los modelos Aero con sus turbos de 250 caballos de fuerza podían avergonzar a los sedanes deportivos alemanes mientras entregaban 30 millas por galón en la carretera. Saab actualizó el 925 constantemente, pero nunca lo rediseñó. En 2010, parecía antiguo comparado con los elegantes nuevos BMW y Audi. Las ventas se desplomaron. GM, propietaria de Saab, intentó vender la empresa, fracasó y la mató. Los últimos 925 salieron de la línea de producción en 2011, poniendo fin a la producción de uno de los automóviles más inteligentes jamás construidos. Hoy en día, no valen casi nada. Se puede comprar un 925 Arrow bien mantenido por menos que un coche económico nuevo, lo cual es una locura teniendo en cuenta lo que se obtiene. Un sedán de lujo realmente innovador que simplemente era demasiado inteligente para su propio bien. La mayoría de la gente ve un Saab antiguo y piensa en un extraño coche sueco. No tienen idea de que están viendo una brillantez de ingeniería. Número 4. Pontiac G8, 2008 a 2009. General Motors estaba en crisis en 2008. Necesitaban un éxito. Algo que demostrara que todavía podían construir coches emocionantes. Su solución fue importar un sedán con tracción trasera de su división australiana, ponerle un logotipo de Pontiac y aprovecharse. El G8 debería haber sido un desastre. En cambio, fue uno de los sedanes de mejor rendimiento jamás vendidos en Estados Unidos, y casi nadie compró uno porque GM eliminó a Pontiac antes de que nadie se diera cuenta de lo bueno que era. El G8 era en realidad un Holden Commodore construido en Australia, donde todavía entendían el rendimiento de la tracción trasera. El modelo base tenía un V6 de 3,6 litros con 256 caballos de fuerza. Decente. El GT tenía un V8 de 6.0 L con 361 caballos de fuerza. Ahora estamos hablando. Pero el verdadero monstruo fue el GXP. Un V8 6.2 LS3. El mismo motor del Corvette que genera 415 caballos de fuerza en un sedán de 4 puertas con opción de transmisión manual por menos de 40,000 pesos. Rendimiento del BMW M5 a precios de Camry. Pero no se trataba solo de velocidad en línea recta. El G8 podría manejarlo. La suspensión fue ajustada en Nürburgring. La dirección tenía una sensación real, algo poco común en un producto de GM. Los frenos eran unos brembos enormes que podían detener este misil de 4.000 libras repetidamente sin desfallecer. Car and Driver lo calificó como uno de los mejores sedanes deportivos que jamás habían probado. Motor Trend lo comparó favorablemente con los BMW que cuestan el doble. El interior era sorprendentemente bueno. Molduras de aluminio real, asientos con buen soporte y un diseño simple centrado en el conductor. Sin trucos, solo controles que funcionaron exactamente como esperabas. No era lujoso, pero tenía un propósito. Todo lo que necesitabas y nada de lo que no necesitabas. Incluso los modelos básicos V6 parecían especiales. Esto no era solo transporte. Era un coche de conductor que casualmente tenía 4 puertas y un maletero enorme. GM importó solo 37.000 G8 antes de eliminar Pontiac en 2009. El GXP ya es un coche de colección. Buena suerte encontrando una versión con transmisión manual a cualquier precio. Pero incluso los modelos V6 eran brillantes. Demostraron que GM podía construir sedanes de rendimiento de clase mundial. Cuando se molestó en intentarlo. El G8 era más rápido que un M3, más práctico que un Mustang, más confiable que cualquier cosa de Europa y más barato que todos ellos. Debería haber salvado a Pontiac. En cambio, se convirtió en el canto del cisne de la marca. Un último dedo medio para todos los que dijeron que GM ya no podía fabricar coches emocionantes. Ellos podrían. Simplemente no sabían cómo venderlos. Número 3. Volkswagen Phaeton. 2004-2016. Ferdinand Peck estaba obsesionado. El presidente de Volkswagen quería construir un sedán de lujo que humillara a Mercedes-Benz. No con un Audi, sino con un Volkswagen. Sus ingenieros dijeron que era imposible.
El mercado dijo que era una locura. PH lo construyó de todos modos. El Phaeton era un Volkswagen de $100.000 que era realmente mejor que un Mercedes clase S y fracasó tan espectacularmente que casi arrastró a la empresa consigo, lo cual es una tragedia porque era una obra maestra de la ingeniería. El Phaeton se construyó en la fábrica transparente de Dresde, no en una línea de montaje normal. Un palacio de cristal donde los clientes podían ver cómo trabajadores con batas blancas construían sus coches. La atención al detalle era obsesiva. La carrocería fue ensamblada con tolerancias más estrictas que las de un Bentley. La pintura recibió más capas que un Rolls-Royce. Cada uno de los automóviles fue probado con la batería número 150 en el Autobahn por ingenieros de Volkswagen, no por conductores de pruebas, sino por ingenieros. La tecnología era alucinante. Suspensión neumática que puede detectar imperfecciones de la carretera y ajustarse en milisegundos. Control de clima de 4 zonas que puede mantener diferentes temperaturas con una diferencia de 1 grado. Asientos con ajuste de 18 posiciones y ventilación. Un motor W12, básicamente dos V6 unidos entre sí, que proporcionaba suavidad de turbina, ventilación sin corrientes de aire que movía el aire sin que los pasajeros lo sintieran, ventanas de doble vidrio que hacían que el interior fuera más silencioso que un estudio de grabación. Pero aquí viene la parte realmente loca. Volkswagen lo hizo invisible deliberadamente. PAC quería el coche de lujo más discreto y sofisticado. Sin cromo, sin estilo llamativo. Parecía una palmadita grande, que era lo importante. Peck creía que el verdadero lujo no necesitaba anunciarse. La gente que importaba reconocería lo que era. Todos los demás lo ignorarían. Y lo hicieron. Oh muchacho, lo ignoraron. Volkswagen perdió aproximadamente $35.000 por cada Phaeton vendido. A ellos no les importó. Fue una declaración, una prueba de que podían superar en ingeniería a cualquiera. La plataforma del Phaeton se convirtió en el Bentley Continental GT. Su tecnología se ha extendido a todos los Volkswagen. Impulsó a toda la industria hacia adelante. Sin embargo, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ello. En Estados Unidos vendieron solo 2.000 en 3 años. Hoy en día, se puede comprar un Phaeton W12, un coche que costaba $100.000 nuevo, por menos de $20.000. Es la mayor oferta de coche de lujo del mundo y nadie lo quiere porque tiene la insignia Volkswagen, que es exactamente lo que Peck esperaba. No construyó el Phaeton para ganar dinero. Lo construyó para demostrar algo y lo hizo brillantemente. Número 2. Mitsubishi 3000 GT VR4 199.199. Los primeros años de la década de 1990 fueron una locura para los coches deportivos japoneses. El Supra, el RX-7, el 300ZX, el NSX. Todo el mundo los recuerda, pero había otro superdeportivo japonés que podía igualarlos o superarlos a todos. Simplemente vino del fabricante equivocado. El Mitsubishi 3000 GT VR4 fue un escaparate tecnológico que hizo que los Ferrari parecieran primitivos. Y como en el capó ponía Mitsubishi, todo el mundo lo ignoró. La hoja de especificaciones era ridícula. V6 biturbo que genera 300 caballos de potencia. Tracción total, dirección en las 4 ruedas, aerodinámica activa, suspensión controlada electrónicamente. En 1991, cuando Ferrari todavía tenía todo manual, Mitsubishi construyó un coche que podía pensar. La flecha activa no era solo un truco. Los alerones delantero y trasero se ajustan según la velocidad. La suspensión tenía 2 modos, Tour y Sport. Realmente funcionó. Esta cosa podía viajar con comodidad y luego transformarse en un arma de pista con solo presionar un botón. El sistema de tracción total fue brillante. Podría enviar hasta el 50% de potencia a las ruedas traseras cuando sea necesario. La dirección en las 4 ruedas, similar a la del Mazda 929, pero más avanzada, hizo que este auto de 3.800 libras bailara como algo de la mitad de su peso. Los frenos eran enormes. El interior era puro exceso japonés de los años 90.
Pantallas digitales, climatización automática, cuero, todo. Era como estar sentado en una nave espacial. Una nave espacial rápida. De 0 a 60 en 5 segundos en 1991 era territorio de superdeportivos. Pero Mitsubishi no tenía idea de cómo venderlo. Lo pusieron a precio de Corvette, pero lo vendieron junto a Meraches de $9,000. La complejidad asustaba a la gente. Todos esos sistemas significaban más cosas que romper. Y se rompieron. Las cajas de transferencia fallaron. La suspensión activa tuvo fugas. Los turbos se cocinaron solos. Pero cuando todo funcionaba, magia. Magia pura. Este era un automóvil que podía viajar a 150 km por hora con comodidad, atravesar cañones como un Porsche y salir de los semáforos como un dragster. Mitsubishi lo actualizó constantemente, pero nunca solucionó el problema fundamental. Era demasiado complejo, demasiado caro, demasiado adelantado a su tiempo. Lo mataron en 1999 y Mitsubishi nunca volvió a construir nada remotamente tan ambicioso. Hoy en día, encontrar un buen VR4 es casi imposible. La mayoría fueron modificados, estrellados o abandonados hasta el olvido. Los sobrevivientes finalmente están siendo reconocidos por lo que eran. Superdeportivos legítimos que casualmente provienen de una empresa conocida por sus coches económicos y baratos. El 3000 GT VR4 demostró que Mitsubishi podía fabricar coches de alto rendimiento de clase mundial. Simplemente lo demostraron tan silenciosamente que nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Número 1, Citroën C6, 2005-2012. Y aquí estamos. Número 1, el automóvil más brillantemente ignorado jamás construido. El Citroën C6. Un coche tan avanzado, tan diferente, tan absolutamente francés que el mundo simplemente no sabía qué hacer con él. Mientras los alemanes construían coches de lujo como bóvedas de banco y los japoneses buscaban la perfección a través de la tecnología, Citroën construyó algo que parecía llegado en 2050, y el mundo, colectivamente, se encogió de hombros. El C6 no era solo un coche de lujo. Era una filosofía sobre ruedas. Los ingenieros de Citroën desecharon todas las reglas convencionales sobre cómo deberían funcionar los coches de lujo. La suspensión, hidroneumática, no muelles y amortiguadores como en los coches de campesinos. Esferas llenas de nitrógeno y fluido hidráulico que proporcionaban una calidad de conducción que desafiaba la física. No solo absorbió los golpes, sino que los borró. El coche se elevaba y bajaba automáticamente, se inclinaba en las curvas para mantener a los pasajeros nivelados. A velocidades de autopista, se agacharía para lograr estabilidad. En caso de nieve, se levantaría automáticamente para despejar el área. El diseño era puro arte. Mientras todos los demás persiguieron el estilo agresivo de BMW, Citroën creó algo sereno y elegante. La ventana trasera cóncava, los faros LED que parecían joyas, el interior que parecía más un apartamento parisino que un automóvil, asientos de cuero que se ajustaban de maneras que uno no sabía que podían ajustarse, una pantalla de visualización frontal que proyectaba información en el parabrisas. En 2005, cuando la mayoría de los coches de lujo todavía tenían indicadores analógicos, el mayor atractivo del C6 era su forma de moverse. Esto no era conducir, era flotar. La suspensión hidráulica no solo proporcionaba comodidad, sino que también proporcionaba aislamiento del crudo mundo mecánico. El ruido de la carretera desapareció. Vibración eliminada. Impactos duros. La suspensión realmente levantaría la rueda sobre los obstáculos. El coche pensó en la carretera para que tú no tuvieras que hacerlo. Era el transporte elevado a arte. La lista de tecnología era absurda. Advertencia de cambio de carril, faros adaptativos que giran con la dirección, sensores de estacionamiento que pueden mapear el espacio y decirle si su auto cabe, un sistema de navegación con mapas europeos completos, faros de xenón que se nivelan automáticamente, asistencia de frenado de emergencia, control de estabilidad tan avanzado que puede corregir deslizamientos antes de que el conductor lo note.
En 2005, BMW todavía estaba tratando de descubrir cómo hacer funcionar los portavasos. Pero aquí explicamos por qué fracasó. Era demasiado francés, demasiado diferente. Los compradores de automóviles de lujo quieren impresionar a sus vecinos. El C6 impresionó a ingenieros y artistas. Era un coche para gente que entendía que el verdadero lujo significaba no preocuparse por lo que pensaran los demás. Ese mercado lamentablemente es microscópico. Citroën vendió solo 23.000 unidades en todo el mundo en 7 años. BMW vende esa cantidad de Serie 5 en un mes. Hoy en día el C6 ya se está convirtiendo en un objeto de colección en Europa. Los valores están aumentando a medida que la gente finalmente entiende lo que Citroën logró. Este no era solo un coche de lujo. Fue la última expresión del genio automovilístico francés. El capítulo final de la larga historia de Citroën en la construcción de automóviles que desafiaron las convenciones. Después del C6, Citroën se dio por vencido y comenzó a construir automóviles convencionales para gente convencional. ¿Qué tal si el C6 se erige como un monumento a lo que es posible cuando a los ingenieros se les permite soñar? Fue brillante. Fue ignorado y nunca volveremos a ver nada igual. Y ahí lo tienes. Estos son 10 coches ignorados que en realidad eran brillantes. Cada uno es una obra maestra a su manera. Cada uno de ellos es ignorado por un mercado que muy a menudo premia la conformidad por sobre la innovación. ¿Poseías alguna de estas joyas ocultas? ¿Te estás arrepintiendo de no haber comprado ese G8 cuando tuviste la oportunidad? Deja tus historias en los comentarios a continuación. Realmente quiero escuchar acerca de sus experiencias con estas leyendas olvidadas. Y si disfrutaste de esta inmersión profunda en los capítulos más subestimados de la historia del automóvil, pulsa el botón de suscripción y suena la campana de notificaciones. Tenemos más historias de brillantez olvidada para contarles. Gracias por mirar y recuerda. A veces los mejores autos son aquellos a los que nadie les presta atención. Algunos dicen que los años 80 fueron años de excesos y malas decisiones, colores neón, peinados voluminosos y coches que se esforzaban demasiado. Pero debajo de las cuestionables decisiones de estilo de la década se escondieron algunas auténticas maravillas de la ingeniería que la historia simplemente olvidó. Estos no eran los coches de los carteles. No fueron los de Miami Vice, pero fueron brillantes y hoy les rendimos el homenaje que se merecen. Número 10, Isuzu Impulse Turbo. El Isuzu Impulse Turbo. Sí, Isuzu fabricó más que solo camiones. Y en 1987, crearon algo especial escrito por Giorgio Giugiaro, el mismo genio que diseñó el VW Golf y el Lotus Esprit originales. Esta cosa parecía sacada directamente de una película de ciencia ficción. Pero esto es lo que lo hizo brillante. Lotus ajustó la suspensión. Sí, ese Lotus. El manejo fue telepático. El motor turbo 4 de 1.6 se le generaba 140 caballos de fuerza, lo cual no parece mucho hoy en día, pero pesaba solo 2.400 libras. Y ese interior, tablero digital, controlando la presión de los neumáticos desde el asiento del conductor en 1987. El problema era que nadie sabía cómo pronunciar Isuzu, y mucho menos que fabricaban autos deportivos. Los distribuidores no lo entendieron. Los compradores pasaban junto a ella para mirar Celica. Solo unos 4.000 lograron llegar a Estados Unidos. Hoy intenta encontrar uno. En serio, inténtalo. Básicamente desaparecieron, lo cual es criminal porque se trataba de un coupé deportivo japonés con diseño italiano y chasis preparado para el Reino Unido. Era el equivalente automovilístico de un supergrupo del que nadie se enteraba. El modelo turbo podía alcanzar los 60 en 8,44 segundos. Respetable para la época, pero era su forma de tomar las curvas lo que hacía que cualquiera que condujera uno se convenciera de ello. Lotus había trabajado su magia en la geometría de la suspensión, creando un eje delantero que podía avergonzar a los autos deportivos con tracción trasera en una carretera con curvas. La dirección era rápida, 2,7 vueltas de tope a tope y cargada de retroalimentación.
Car and Driver lo calificó como una delicia para los conductores en su reseña de 1988. Pero el impulso fue más que solo una buena dinámica. Esa carrocería diseñada por Giugiaro era aerodinámicamente resbaladiza, con un coeficiente de arrastre de solo 0,34. Los gráficos Aero GPX en el lateral no eran solo decoración. Representaron un auténtico desarrollo en túnel de viento. Dentro de la instrumentación digital se incluía una computadora de viaje, un monitor de sistemas e incluso un ecualizador gráfico para el estéreo. Esto era algo de la era espacial, cuando la mayoría de los automóviles aún tenían radios AM/FM con presintonías mecánicas. La tragedia es que Isuzu nunca lo comercializó adecuadamente. Mientras Honda y Toyota construían su reputación como autos deportivos, Isuzu se conformaba con ser la empresa de camiones. El Impulse merecía algo mejor. Merecía reconocimiento como uno de los secretos mejor guardados de los años 80. Porque para los que lo sabían, este no era solo un buen coche. Fue un vistazo de lo que los pequeños e inteligentes autos deportivos llegarían a ser en los años 90. Número 9. Mitsubishi Stallion ESI. ¿El Mitsubishi Stallion, o era Stallion? Nadie lo sabe realmente. Supuestamente un ingeniero japonés lo pronunció mal y el nombre se quedó. Pero olvidémonos de la controversia del nombre. Esta fue la respuesta de Japón al Porsche 944 y fue brillante. Bengalas de caja ancha que parecían diseñadas con una regla en un sueño. Tracción trasera turbo de 2,6L y 4 cilindros, equipamiento ESIR, 188 caballos de fuerza y 214 libras-pie de torque. Son cifras saludables incluso hoy en día. En 1988, esta cosa era un arma. Podría avergonzar a los Corvettes en los semáforos. El cuarto de milla se completó en 15,2 segundos. No está mal para un coche que la mayoría de la gente pensaba que era un Chrysler Conquest. Ah, sí, esa es la otra cosa. Chrysler también lo vendió. Recién rebautizado. Pero he aquí porque fue brillante. Suspensión ajustable en 1988. 3 configuraciones, suave, medio y modo de ataque. Vale, lo llamaron firme, pero modo ataque suena mejor. El modelo SR de carrocería ancha parecía recién salido de los rallies del Grupo B. Esas bengalas de caja agregaron 5 pulgadas al ancho. No fue sutil. No estaba intentando serlo. Japón demostró que podía construir un auténtico coche deportivo que no se disculpaba por nada. El problema es que parecía demasiado salvaje para la mayoría de los compradores. ¿Y la fiabilidad? Bueno, digamos simplemente que al turbo le gustaba devorarse a sí mismo si no lo dejabas enfriar adecuadamente. Pero cuando funcionó, magia. Pura magia turbo de los 80. Hoy en día, encontrar un Stallion limpio, especialmente en ESIR, es como encontrar un unicornio que ha estado haciendo CrossFit. Están ahí, pero la mayoría han sido modificados hasta resultar irreconocibles o golpeados hasta la muerte. Los sobrevivientes inspiran respeto en las exhibiciones de automóviles, especialmente entre aquellos que recuerdan de que eran capaces estos autos. El Stallion demostró que Mitsubishi podía fabricar más que solo automóviles económicos y camionetas. Fue su momento de declaración, su momento hey, podemos jugar en este segmento también. Y aunque nunca se vendió en grandes cantidades, solo llegaron a Estados Unidos alrededor de 33,000 unidades durante sus 8 años de existencia. Sentó las bases para lo que se convertiría en el 3000 GT y, finalmente, en el Lancer Evolution. Esa postura de carrocería ancha se puede ver en el ADN de cada Mitsubishi agresivo que le siguió. Número 8, Mercury XR4 Ty. El Mercury XR4i. Intenta explicar ese nombre en una fiesta. Es un Mercurio, pero no realmente. Es de fabricación europea, de Ford, pero fabricado en Alemania como Sierra. Cuando terminas, todos se han marchado. Pero se perdieron algo especial. Se trataba de Ford trayendo su hardware europeo, el Sierra XR40, y dotándolo de más potencia para Estados Unidos. 2.3L Turbo 4 del Thunderbird Turbo Coupe.
75 caballos de fuerza, tracción trasera y ese extraño alerón trasero biplano que parecía diseñado por alguien a quien realmente le encantaba la aerodinámica o la cocaína. Quizás ambos. Eran los 8. Pero el problema es que funcionó. El chasis era brillante. BMW lucha brillantemente. La transmisión manual de 5 velocidades era nítida. La dirección era telepática. Y podía alcanzar los 209 km por hora cuando la mayoría de los coches americanos luchaban por superar los 160 km por hora. El problema era ese nombre y el marketing. Ford no sabía cómo vender un sedán deportivo alemán de $20,000 a través de los concesionarios Mercury que estaban acostumbrados a vender Grand Marquis a jubilados. Además, los primeros tenían algunas peculiaridades. Un retraso del turbo que se podía medir con un calendario y un interior que parecía haber sido armado por personas que nunca se habían sentado en un automóvil. Pero a los 88 años ya habían solucionado la mayor parte del problema. Demasiado tarde. Las ventas ya estaban cayendo. Solo llegaron aquí alrededor de 42,000 antes de que Ford lo retirara en 1989. Hoy, el XR4T tiene seguidores de culto entre los que lo conocen. Porque debajo de ese nombre extraño y ese estilo aún más extraño se escondía un coche realmente brillante para el conductor. Esto es lo que habría sido el BMW Serie 3 si BMW hubiera decidido festejar más en los años 80. Encuentra uno ahora y descubrirás lo que Ford Europa siempre supo. Esta cosa podía bailar. El ajuste de la suspensión fue perfecto, con puntales McPherson en la parte delantera y brazos semirremolques en la parte trasera. Pero no fue solo el hardware. Los ingenieros europeos de Ford lo habían probado en carreteras reales, no solo en pistas de pruebas. El resultado fue un coche que parecía vivo, comunicativo y entusiasta. Quería jugar, y ese Turbo 4, a pesar de su retraso, era el sueño de un héroe del tuning. Modificaciones simples podrían llevar la potencia mucho más allá de los 200 caballos. El mercado de accesorios lo adoptó, aunque los compradores convencionales no lo hicieron. Número 7. Dodge Daytona Shelby. Carroll Shelby y Dodge en los años 80 trabajando en un coupé turbo con tracción delantera. Si eso suena a locura, bueno, bienvenido al maravilloso mundo del Dodge Daytona Shelby Z. Este no era el típico Shelby. Sin V8, sin tracción trasera. En su lugar, tienes un motor turbo de 4 cilindros y 2,2 litros que genera 174 caballos de fuerza. No parece gran cosa. Esta cosa pesaba 2.800 libras. Y Shelby había hecho su magia en la suspensión. El resultado fue un automóvil que podía arrastrar 888 G en la pista de derrape en 1987. Ese era territorio Porsche. El Shelby sí también venía con detalles especiales como amortiguadores ajustables y un diferencial de deslizamiento limitado. Hardware de rendimiento real en un paquete asequible. De 0 a 60 pasó en 7,5 segundos. El 1/4 de milla 15,6. Cifras que avergonzarían a muchos muscle cars V8 de la época. Pero esto es lo que lo hizo brillante. Era alcanzable. Mientras todo el mundo ansiaba un Porsche o un Ferrari, Dodge vendía un auténtico coche de alto rendimiento por menos de $15,000. Un coche que tenía el nombre de Carroll Shelby. Un coche que podría dejar en ridículo a máquinas mucho más caras en una carretera con curvas. La imagen del problema. Seguía siendo un Dodge, seguía teniendo tracción delantera y seguía luchando contra la Asociación de Coches K. Pero para aquellos que pudieron pasar por alto el logotipo, este fue el modelo de rendimiento más económico de la década. Hoy en día, los Shelby Daytonas finalmente están recibiendo algo de respeto. Los limpios se están volviendo coleccionables porque la gente se está dando cuenta de lo que se perdió. Un auténtico coche de conductor que resultó tener la insignia equivocada y las ruedas motrices equivocadas para su época. El Shelby sí era más que un simple Daytona. Representó la visión de Lee Iacocca de un rendimiento asequible y la capacidad de Carroll Shelby de hacer magia con cualquier plataforma que se le diera.
El anciano podría haber preferido los 508 y la tracción trasera, pero entendía que el rendimiento venía en muchas formas. El resultado fue un automóvil que desafió las percepciones y proporcionó emociones genuinas. En 1987 solo se fabricaron alrededor de 1000 modelos Shelby Z, lo que los convierte en vehículos raros hoy en día, pero su influencia fue enorme. Demostraron que los coches de alto rendimiento con tracción delantera podían ser legítimas máquinas para entusiastas. Número 6. Toyota Celica All-Track Turbo. Antes del WRX, antes del Evo, estaba el Toyota Celica All-Track Turbo, y era un arma de rally disfrazada de coche de secretaria. Toyota necesitaba algo que pudiera llevar a los rallies. Entonces, tomaron su Celica, le dieron tracción integral permanente, le pusieron un turbo al motor 2L4 y crearon un asesino gigante, 190 caballos de fuerza, 200 lb-pie de torque y un sofisticado sistema de tracción integral que podía transferir la potencia de la parte delantera a la trasera según fuera necesario. No se trataba de un sistema rudimentario de tracción en las 4 ruedas. Esta era una auténtica tecnología de rally. En versión callejera, podía alcanzar los 60 en 7,7 segundos. Nada trascendental. Pero este coche no era sinónimo de velocidad en línea recta. Se trataba de poder utilizar toda su potencia en todo momento y en cualquier condición climática. Lluvia, nieve, grava. Al All-Track no le importó. Simplemente se agarró y se fue. Lo mejor de todo es que parecía un Celica normal. Quizás unas cuantas rejillas de ventilación adicionales aquí y allá. Una entrada de aire sutil en el capó, pero nada que delatara que tengo herencia de rally. Era un durmiente muy capaz. Y es exactamente por eso que la gente lo ignoró. A finales de los años 80, si querías tracción total, comprabas un 4. Si querías un coche deportivo, comprabas algo con tracción trasera. El All-Track se adelantó demasiado a su tiempo. Ahora vendió algo más de 8,000 de ellos en Estados Unidos. Criminal. Porque este fue el coche que demostró que la tracción total pertenecía a los coches deportivos, no solo a los especiales de rally y a los sedanes de lujo. Allanó el camino para todo, desde el GT-R hasta el moderno Golf R. Pero en 1988, la gente simplemente no lo entendía. Su pérdida. Hoy en día, encontrar una pista todoterreno limpia es difícil. Muchos fueron destruidos, estrellados o modificados hasta quedar irreconocibles. Pero los sobrevivientes finalmente están recibiendo el reconocimiento que merecen. Porque este no era solo un buen coche con tracción total. Fue uno de los mejores coches para pilotar de los años 80, punto. El éxito del concurso All-Track lo decía todo. Ahora dominó los rallies con el Celica, ganando campeonatos de pilotos y títulos de fabricantes. Carlos Asís se convirtió en una leyenda al volante de uno. Ese mismo ADN, esa misma capacidad, estaba presente en cada versión de calle. Estabas comprando una casa genuina con una calificación especial, incluso si la mayoría de la gente solo veía otro Celica. Número 5. Buick Grand National GNX. El Buick Grand National GNX, el último muscle car de los años 80 y posiblemente el coche de aspecto más siniestro que haya llevado jamás, una insignia de Buick, todo negro, sin cromo, solo una amenaza. En 1987, Buick decidió lanzar la plataforma Body con fuerza. Llamaron a ASC McLaren. Sí, S. McLaren. El resultado fue el GNX Grand National Experimental. Solo 547 hicieron que cada uno de ellos fuera una pesadilla certificada y numerada para cualquier cosa que se detuviera a su lado en un semáforo. Los números eran divertidísimos. Oficialmente 276 caballos de fuerza del quinto 6 turbo de 3,8 L. Oficialmente todo el mundo sabía que eso era conservador. El número real estaba más cerca de 300, tal vez más. Par motor 360 lb-pie. A 1.800 revoluciones por minuto, esta cosa alcanza los 60 en 4,66 segundos. En 1987, era más rápido que un Ferrari de 40 a 60. Piénselo bien.
Un Buick era más rápido de 60 que un Ferrari 40. El cuarto de milla desaparecía en 13,4 segundos a 104 millas por hora. Esos eran números de superdeportivo de un automóvil que compartía plataforma con el Regal de tu abuela. Pero el GNX era más que solo velocidad en línea recta. Se modificó la suspensión. Barras estabilizadoras más grandes, amortiguadores traseros reubicados y una barra estabilizadora rígida en la parte trasera. En realidad podría tomar una curva. No como un Porsche, pero es mucho mejor de lo que cualquier Buick tenía derecho a hacer. El problema es que era demasiado bueno. Avergonzó al Corvette. Avergonzó todo lo que hizo GM. Entonces lo mataron. La plataforma Body se suspendió después de 1987 y el Grand National murió con ella. Hoy en día, el GNX es un objeto de colección certificado. Los ejemplares de bajo kilometraje se venden por 6 cifras porque la gente finalmente entiende de qué se trata. No solo es el último muscle car de la vieja escuela, sino el puente entre la cilindrada de la vieja escuela y la tecnología turbo de la nueva escuela. Demostró que había más de una manera de ir rápido, y lo hizo luciendo la insignia más improbable posible. El Grand National tradicional ya era una leyenda, pero el GNX fue la máxima expresión del concepto. Cada detalle fue cuidado con esmero. Ruedas especiales, indicadores analógicos para monitorear el impulso y otros elementos vitales. Incluso una calibración de transmisión diferente para manejar la potencia adicional. Esto no fue solo un especial de giro de piezas. Fue una despedida apropiada para una era. Número 4, el 944 Turbo S. Todo el mundo conoce el 911. Pero a finales de los años 80, Porsche construyó algo posiblemente más impresionante, el 944 Turbo S, y luego todo el mundo se olvidó de él. Este fue el experimento de motor delantero de Porsche llevado hasta su límite absoluto. 2,5L turbo, 247 caballos de potencia. Pero aquí viene la parte brillante. Tenía más torque que un 911 contemporáneo, 258 lb-pie disponibles a 2000 revoluciones por minuto. Este no era un turbo temperamental. Esto fue un mazo. El Turbo S fue la evolución del ya excelente 944 Turbo. Frenos más grandes que el 928. Suspensión más rígida, diferencial de deslizamiento limitado de serie. Se trataba de Porsche construyendo un coche con motor delantero que pudiera competir con el 911. Y, en muchos sentidos, lo consiguió. 0 a 60 en 5,5 segundos. Velocidad máxima de 162 millas por hora. Pero los números no cuentan toda la historia. Este coche tenía equilibrio. Distribución perfecta del peso 50/50. La disposición del transeje significaba que la caja de cambios estaba en la parte trasera equilibrando ese gran motor de 4 cilindros en la parte delantera. Fue como si Porsche hubiera resuelto la física. En una carretera con curvas, el 944 Turbo S era intocable. Tenía el agarre, el equilibrio y la potencia para avergonzar a máquinas mucho más exóticas. El problema es que no fue un 11 de septiembre. Los puristas de Porsche lo miraron con desprecio. Un auténtico Porsche tiene el motor en el lugar equivocado, dijeron. Su pérdida porque este era uno de los mejores coches de conducción que Porsche jamás fabricó. Periodo. Hoy en día, los valores del 944 Turbo S están subiendo rápidamente. La gente finalmente se está dando cuenta de lo que se perdió. Solo unos 1000 fueron traídos a América. Cada uno de ellos es un testimonio de lo que Porsche podía hacer cuando pensaba más allá del modelo 911. El Turbo S también demostró la destreza ingenieril de Porsche de una manera que el 911 no pudo. Aquel enorme motor de 4 cilindros, el mayor de producción en serie hasta aquel momento, era una obra maestra de equilibrio y refinamiento. El sistema turbo era sofisticado, con una válvula de descarga integrada y una gestión de impulso cuidadosa que lo hacía sorprendentemente manejable en la conducción diaria. Esto no era solo un arma de pista. Era un auténtico gran turismo que además era tremendamente rápido.
Número 3. BMW M5 E28. El BMW M5 E28, el super sedán original, el automóvil que creó un segmento entero y, de alguna manera, es el automóvil M olvidado. Todo el mundo habla del E30 M3. Pero primero llegó el E28 M5, y era más radical. BMW tomó su sedán ejecutivo y le metió el motor del superdeportivo. Bueno, una versión de ello. 3,5 L, 24 válvulas, 256 caballos de potencia. En 1985, eso era una locura. Este era un sedán de 4 puertas que podía alcanzar los 150 millas por hora. Podía superar en aceleración a la mayoría de los autos deportivos, de 0 a 60 en 6,5 segundos en un sedán con transmisión manual únicamente. BMW no creía que las transmisiones automáticas debían estar presentes en los coches M. Lo mejor de todo es que parecía un Serie 5 normal, quizá un poco más bajo, quizá con ruedas diferentes, pero para la mayoría de la gente era simplemente el BMW de papá. Hasta que papá decidió avergonzar a ese niño en el Arroax y en el semáforo. BMW solo trajo alrededor de 1.200 a América del Norte. Cada uno hecho a mano. Los mecánicos de M literalmente firmarían el motor. Esta no fue solo una Serie 5 rápida. Era un automóvil de alto rendimiento hecho a medida que tenía 4 puertas. Pero he aquí por qué todo el mundo lo olvidó. BMW siguió fabricando el M5. Cada generación se hizo más rápida, más poderosa, más obvia. El E28 quedó eclipsado por sus sucesores, lo cual es criminal porque este era el M5 más puro, de aspiración natural y solo manual. No hay niñeras electrónicas, solo tú. Ese motor de 6 cilindros en línea que cantaba y un chasis que podía bailar. Hoy en día, los E28 M5 finalmente están recibiendo el reconocimiento que se merecen. Los valores se están disparando porque la gente se está dando cuenta de que este no fue solo el primer M5. Quizás haya sido el mejor M5, el más honesto, el más puro, el que lo empezó todo. El E28 M5 representaba la filosofía de BMW M en su forma más pura. Coge un coche práctico. Dale un motor derivado de la competición. Asegúrese de que se maneje como debería hacerlo un BMW apropiado. No grite sobre ello. Se trató de una actuación confiada y no de una postura insegura. Podría navegar con autobonds a 3/4 del acelerador todo el día. Abrir caminos por el cañón como si fuera un bisturí y aún así recoger a los niños de la escuela. Definió lo que debería ser un sedán deportivo. Número 2. Lancia Delta HF Integral. El Lancia Delta HF Integral. Si eres estadounidense, probablemente acabas de decir, Lancia, ¿qué? Si eres europeo, probablemente te estarás preguntando por qué este lugar está en una lista de olvidados. Aquí está la cosa. En Estados Unidos, este coche bien podría no haber existido. Lancia se retiró de los Estados Unidos en 1982. Por eso, cuando crearon posiblemente el mejor hot hatch de todos los tiempos, los estadounidenses lo pasaron por alto por completo. El Integral fue lo que surgió cuando Lancia decidió dominar los rallies. Tomaron una hatchback familiar, le dieron tracción total, le pusieron turbo y siguieron ganando y ganando y ganando. 6 campeonatos mundiales de rally consecutivos, 46 victorias en el WRC, más que cualquier otro coche en la historia. El coche de carretera era una versión apenas domesticada del arma de rally. Turbo de 2L que genera 185 caballos de fuerza en formato de 8 válvulas. Las versiones posteriores de 16 válvulas impulsan 200 caballos, tracción total permanente con un diferencial central sofisticado y esos ensanchadores de caja. Oh, esas bengalas. Esta cosa parecía como si llevara hombreras porque básicamente las llevaba. Pero esto es lo que lo hizo brillante. Funcionó. En cualquier superficie y en cualquier clima, esto no era solo rápido. Fue devastadoramente efectivo. Podría humillar a los superdeportivos en una carretera estrecha y sinuosa. Cuando llueve, olvídate. El Integral era intocable.
La experiencia de conducción fue cruda. ¿Retraso del turbo? Absolutamente. Dirección asistida opcional y no la querías. Comodidad. ¿Qué es eso? Este era un automóvil que exigía compromiso, pero que recompensaba con el compromiso y hacía milagros. La tragedia es que los estadounidenses nunca pudieron experimentarlo. Mientras nosotros nos conformábamos con unos hatchbacks deportivos tibios, Europa tenía este monstruo de rally. Hoy en día, importar un buen integral a Estados Unidos es caro y complicado. Pero para aquellos que hacen el esfuerzo, vale la pena porque este no era solo un gran auto de los 80. Fue uno de los mejores coches de piloto jamás fabricados. El Integra evolucionó constantemente a lo largo de su vida. La válvula de 8 dio paso a la de 16 válvulas. El original se convirtió en Integra, luego en Evolution, luego en Evo 2. Cada iteración amplió los límites aún más. Vía más ancha, más potencia, mejores diferenciales. Al final, producía 215 caballos de fuerza y llevaba neumáticos que parecían propios de un coche del Grupo B. Porque en muchos sentidos, eso fue exactamente lo que fue. Un coche del Grupo B para la calle que nació unos años tarde. Número 1, Renault 5 Turbo 2. Y aquí estamos. Número 1, el coche brillante más olvidado de los años 80, el Renault 5 Turbo 2. No el Renault 5 GT Turbo normal. Eso era solo un hard hatch. Esto fue algo completamente distinto. Esto fue una locura. Renault quería participar en rallies, así que cogió su hatchback Humbo 5 y lo reconstruyeron por completo. Motor en el medio, tracción trasera, enormes bengalas para cubrir ruedas de ancho de carrera. El resultado parecía el de un 5 que había estado tomando demasiados esteroides. El Turbo 2 era la versión asequible del 5 Turbo original. Todavía construido a mano, todavía con motor central, pero con puertas de acero en lugar de aluminio y un interior ligeramente menos exótico. 1.4L no parece mucho, pero con un turbo que impulsaba 18 libras de potencia, generaba 160 caballos de fuerza en un auto que pesaba 2000 libras. El cálculo era divertidísimo. De 0 a 60 en 6,5 segundos en 1985 con un Renault. Pero la velocidad en línea recta no era el objetivo. Se trataba de la experiencia. El motor justo detrás de tu cabeza silbando y ululando. La caja de cambios de recorrido corto requiere atención constante. La dirección que te decía todo lo que pensaban los neumáticos delanteros. Y el manejo. El manejo. Esta cosa era un kart. Un kart muy rápido y muy furioso. Podía cambiar de dirección como ningún otro en la carretera. El límite era alto. Pero cuando lo encuentras, las cosas suceden rápido. Este no era un coche para tímidos. Era un coche para gente a la que realmente le encanta conducir. Renault construyó alrededor de 3000 Turbo 2. Ninguno llegó oficialmente a Estados Unidos, lo que significa que una generación entera de entusiastas se perdió uno de los automóviles más viscerales, atractivos y brillantes de la década. Hoy en día los valores del Turbo 2 se están volviendo locos. Pero el problema es que siguen siendo una ganga comparados con lo que ofrecen. Se trata de un auténtico modelo especial homologado con motor central y tracción trasera. Es una pieza de la historia del rally que puedes conducir en la calle. Es una prueba de que en los años 80, incluso las empresas automovilísticas más humildes estaban dispuestas a construir algo completamente loco si eso significaba ganar el domingo. El Turbo 2 representaba todo lo bueno del exceso automovilístico del 8, pero canalizado hacia algo útil. No se trataba de estilo sino de sustancia. Se trataba de una sustancia que tenía un estilo escandaloso. Cada bulto, cada ventilación, cada extensión de la carrocería ancha estaba allí por una razón. Era la forma siguiendo a la función, incluso si la función era ligeramente mental. Y eso es lo que lo hizo brillante. En una época de impostores y farsantes, el 5 Turbo 2 era lo auténtico. Así que ahí lo tienes. 10 máquinas brillantes que merecían algo más que el olvido. Cada uno empujó los límites a su manera.
Cada uno ofrecía algo especial, y cada uno de ellos fue en gran medida ignorado por el público comprador de los 8. ¿Cuál es tu opinión? ¿Nos perdimos alguna joya oculta de la década del exceso? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si has tenido alguno de estos héroes olvidados, comparte tus historias. Queremos escucharlos. Suscríbete si quieres adentrarte más profundamente en los rincones olvidados de la historia del automóvil. La semana que viene haremos un recuento de los 10 autos deportivos más confiables que puedes comprar por menos de 10,000 pesos. Alerta de spoiler, el número 4 podría sorprenderte. Hasta entonces, seguid buscando esas joyas ocultas. Están ahí afuera esperando ser redescubiertos.